Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castrotec, vehículo eléctrico. Y bueno, hace un par de días, hace una semana ya, dije que seguramente para los pueblos y para las aldeas sería algo muy útil un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo, pues por así decirlo, de diésel o gasolina, más que nada por el precio que tiene la carga, ¿no? Y seguramente muchísima gente piense que no es así. Y la verdad es que he estado cargando estos últimos días con un cargador de US Booster. Os voy a enseñar seguramente por aquí un pequeño screenshot o una pequeña grabación con este aparatito. Y he estado cargando en lo que sería en un chuco normal de 230 voltios. Y bueno, la verdad es que el amperaje máximo al que he podido cargar es a 5 o a 6 amperios, por lo tanto, una carga de más o menos 1 kilovatio, 1,2 kilovatios hora. Y esto, pues naturalmente hace que tengamos una carga muy, pero que muy lenta. Independientemente de esto, quería deciros que, bueno, los trayectos normalmente voy a hablar un poquito de pueblos que hay aquí por la zona y también voy a hablar de pueblos que están en la zona, buena parte en un pueblo de 6.500 habitantes. En el caso de mi mujer es un pueblo, una aldea, bueno, un pueblito de 1.000 y hay aldeas alrededor de unas 200, 300 personas, pero las similitudes y los buenos trayectos son más o menos los mismos. La mayoría de la gente se mueve en trayectos de más o menos una o dos veces 30 kilómetros al día y normalmente esto no es al día, sino que hay gente que se mueve cada 2 días, cada 3 días o si es por trabajo, pues naturalmente todos los días. En el caso de que lo utilices para el trabajo, pues seguramente si tienes que desplazarte a más de 30 kilómetros puede llegar a ser un problema si no instalas un cargador en tu casa. Pero si eres una persona que el trabajo lo tiene en una de estas aldeas o pueblos cercanos, a 15 a 30 kilómetros, diariamente con tu carga que vayas a hacer en tu casa de unas 9 horitas, más o menos le va a llegar al coche. Siempre y cuando que después, cuando vengas a trabajar, no te haga falta el coche. Si te hace falta el coche para después del trabajo, de vez en cuando, pues seguramente vas a tener un problema. De todas maneras, al día de hoy es muy probable que en zonas cercanas tengas cargadores un poquito más caros que te hagan cargar un poquito más de energía. Pero hablando del día a día, si son 15, 20 kilómetros, tú vas a poder repostar tu coche cada día 9 horitas, más o menos, por así decirlo, unos 75 kilómetros la noche. Claro, lo mejor sería tener un long range, ¿verdad? Un Tesla Model 3 long range, por ejemplo, sería el mínimo que yo aconsejaría para esta zona. ¿Por qué? Porque al mínimo, cuando tengas que hacer un viaje largo y ya estés en un sitio más lejano, por ejemplo, si tienes que ir desde Camariñas, hay gente que trabaja en Camariñas y tiene que irse a Santiago, son pues más o menos unos 100 kilómetros. En este caso tienes que tener un wallbox en casa, si no, no vas a poder hacer este viaje en primer lugar. Y si tienes un standard range, puedes ir y venir tranquilamente sin problema ninguno. Pero tienes que tener un wallbox en casa para cargar durante la noche en esas 5 o 6 horitas la carga entera. Con 7,4 kilovatios en teoría llegaría, o sea que tienes que tener un cargador para tu casa. Como veis, ¿cuál es el problema que veo yo aquí? Bueno, la carga en casa es muchísimo más barata que conducir un coche de gasolina. El problema es el precio inicial de los coches eléctricos. Solamente que una persona que se vaya a poner a hacer todos los días 200 kilómetros diarios, me imagino que tampoco se va a comprar un coche que valga menos de 29.000 euros. A mi punto de vista, porque, bueno, es una cosa que haces diariamente, 365 días al año, ¿no? Pero durante semanas y semanas y semanas. Normalmente cuando es cuando el coche es un utilitario para ir al trabajo, lo tienes también que adaptar un poquito a los kilómetros que vas a hacer con el coche. Como digo, si son trayectos diarios de más o menos 30 kilómetros a 100 kilómetros, y digo 30 kilómetros porque si no tienes la oportunidad de cargar la batería al 100%, es muy difícil que con el tiempo no te vayas a quedar sin energía. Yo lo estoy hablando desde la experiencia que estoy aquí. Yo ahora, ayer, por ejemplo, estuve en Coruña cargué al 100% en el Marineda City. Puedes cargar durante 5 horas el Marineda City. Yo llegué con un 50%, perdón, y estuve cargando unas 2 horas y media. Es decir, vale. Y esa carga, pues ayer la cargué al 100%, pero cuando llegué aquí al pueblito, a unos 78, 90, 80 kilómetros más o menos,
la carga actual que tiene el coche, habiendo cargado esta noche, es de 75%. Es decir, nunca llegas al 100% si te tienes que mover diariamente. Bueno, y me toca corregir dato. Ayer llegué con un 75% de batería, porque después de la carga aún hicimos otros par de trayectos, y anoche llegué con un 75%, después de hacer otros trayectos, no solamente de haber venido desde Coruña aquí al pueblito, y esta mañana me levanté y tenía un 85%, es decir, cargamos un 10% de batería durante las 9 horas que estuvo el coche cargando. Para que se cargue el coche, por ejemplo, ahora del 75% al 100%, me harían falta unas 8 horas y media a 1 kWh. O sea, me hace falta cargar 8 o 9 kilovatios para tener el 100% de la batería, pero tardaría muchísimo tiempo. Entonces, la realidad es esta, que el tiempo juega mucho en contra para poder subir si no tienes un enchufe adaptado para el trayecto. Pero si son trayectos, como digo, pequeños o te mueves cada varios días, no te hace falta todos los días el coche para grandes trayectos, entonces no veo ningún problema. Así que sí, si tienes que moverte entre estos de 15, 30 kilómetros ida y vuelta, problema ninguno en ciudad y en pueblito y en aldea. Si tienes que mover a grandes distancias diariamente, sí, pero tienes que tener un wallbox en casa para poder cargar un poquito más rápido y tener la energía suficiente que te hace falta para ir y venir. Y naturalmente intentar hacer las cargas, si tienes un coche LFP al 100% mínimo zonas a la semana, es una cosa que es complicada, pero no imposible. Tienes que plantearte el wallbox o no. Y si tienes un long range, pues ya sabes que el 80% es el máximo, o sea que es más o menos la misma carga que un standard range, porque al fin y al cabo es lo que vas a cargar. 80% son más o menos también unos 60 kilovatios. Hablando de la experiencia del Tesla, ¿vale? Hay muchos otros vehículos, naturalmente. Yo naturalmente no puedo hablar de coches que no conozco. Yo con el mío, con el nuestro, estamos bastante contentos. 65.000 kilómetros, ningún problema hasta ahora, ninguna batería descargada. He visto coches que con 20.000 kilómetros se le ha roto la batería que está delantera para los sistemas. No estoy hablando de la principal. Y bueno, solamente he tenido que cambiar los filtros. En mi caso, en diciembre del año pasado en noviembre o en octubre puse las ruedas de invierno y verano atrás, adelante dejé las que tenía hasta ahora, las de verano, y tenía planteado cambiar las ruedas antes de venir a España, pero por motivos que seguramente ya conocéis, pues no las pude poner y estoy aún con las viejas. Y bueno, en cuanto que llegue allí, pues cambiaré las ruedas delanteras y las traseras para tener nuevamente, bueno, pues después de 65, seguramente llegaremos con 70.000 kilómetros de vuelta, para con 70.000 kilómetros cambiar las ruedas. Y son los gastos que hemos tenido, los filtros del aire de dentro, que se cambian cada 2 años o cada 20.000 kilómetros. En mi caso lo cambié con 35, 40.000, porque ya olía un poquito. Y ahora cuando llegue, pues cambiaremos en primer lugar las ruedas y después pues cambiaremos también los filtros del aire. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, un poquito hablando sobre cómo veo yo esto de los pueblos y las aldeas. Y nos vemos aquí en Castortech, vehículo eléctrico, en un próximo vídeo. Adiós. Suscríbete al canal, da un like. Si estás pensando en comprarte un Tesla, pues puedes utilizar los referidos que tengo abajo o en las pestañitas que pongo aquí arriba. Uno es el mío y el otro es uno de los suscriptores que compró el coche con mi código de referidos, que también está ahí, para si quieres o a él o a mí, da igual. Nos vemos.